Hola, bienvenido al podcast ADN Juvenil, junto a Dani e Isra, quienes, entre risas y confesiones, estarán compartiendo todos los miércoles sobre los temas que a ti te interesan. ¡Bienvenidos! Con buena música comenzamos este nuevo capítulo, nuevo episodio de ADN Juvenil. Qué felices estamos de seguir compartiendo cada miércoles con todos ustedes temáticas juveniles que son de bendición para todos los adolescentes y jóvenes. Y también creemos que también para muchos líderes y padres ha sido últimamente, pero estamos felices y les motivamos a que sigan compartiendo cada capítulo que nosotros vamos a ir publicando semanalmente. Y atentos y atentas que se vienen sorpresas. Pero antes, hablando de sorpresas, quiero saludar a un sorprendente. Israel, ¿cómo estás? Hola Daniel, hola a todas las personas que nos están escuchando. Qué buena canción, hermano, me encanta. Qué bendición poder estar compartiendo un nuevo capítulo de ADN Juvenil. Queremos agradecer a cada una de las personas que nos han escrito. Sabemos que el último material que subimos sobre la cultura SAT fue de mucha bendición, la verdad. Hemos visto la mano de Dios y la verdad solamente estamos agradecidos con Él. Y si podemos ser una puerta de bendición, una mano, y Dios ha sanado también tu corazón a través de estos podcasts, estamos más que felices y más que pagados porque sentimos que estamos dentro de la voluntad del Señor. El día de hoy vamos a hablar sobre algo. Me salió un grito. Se ríe. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creemos que puede ser bastante importante. Queremos hacerlo con un formato un poco distinto, más reflexivo, más que ir dando punto tras punto como solemos hacerlo. Y queremos hablar sobre algo que se llama, o que lo hemos titulado, la iglesia en extinción. Y la verdad es que tenemos mucho que decir sobre esto, Israel. Sí, de hecho cuando hablamos sobre este tema, yo le había dicho a Daniel que me tuviese por favor la canción de Jurassic Park. Se te olvidó, DJ Daniel. Perdón. La iglesia en extinción. Y bueno, nace de reflexiones, de conversaciones que hemos tenido este último tiempo, de cosas que también Dios ha venido hablando también a nuestros corazones a través de su palabra, a través de la comunión en la iglesia y asimismo también a través de nuestros propios pastores. ¿Y cuál sería esa iglesia en extinción? Esa iglesia en extinción principalmente sería la que entiende la gran comisión. Y la verdad que aquí queremos hablar directamente. Y antes de seguir diciéndoles cuáles son las iglesias en extinción, les quiero decir algo. Ahora vamos a abrir nuestro corazón y nos vamos a arriesgar a decir cosas que quizás solemos no decirlas, porque entendemos que hay un respeto, que hay gente que nos escucha y que de alguna otra manera a veces nos pesan, incluso con los comentarios que hacemos, pero hoy día queremos hablar sinceramente desde este lugar y queremos decir que la iglesia que está en extinción es la iglesia la iglesia que entiende, la gran comisión, la que tiene una responsabilidad consigo mismo, pero también con los que vienen, la iglesia que entiende que los jóvenes son la iglesia de hoy, no la iglesia del mañana, por ejemplo. Sí, bueno, como decía Daniel, vamos a abrir nuestro corazón, la verdad. Tú que nos estás escuchando, quiero que puedas entender que lo queremos hacer con el mayor respeto posible, asimismo también con el mayor temor posible al Señor. Sabemos que estamos hablando de la iglesia, de su novia, pero también nace de reflexiones que hemos tenido. Y cuando hablamos sobre esta iglesia que habla sobre la gran comisión, es la importancia del evangelismo. Me sorprende mucho cuando hoy día vemos la iglesia en 4 paredes. Cuando yo leo el libro de los Hechos y asimismo también la historia de la iglesia, nos podemos dar cuenta la importancia que tenía el evangelismo, el compartir todas las cosas como comunidad y asimismo también expresar a Cristo. Lamentablemente este último tiempo, Daniel, yo sé que lo hemos conversado y nos hemos dado cuenta, lo hemos percibido, lamentablemente sucede dentro de la iglesia que ahora ya nadie quiere dar una opinión en un lugar que no sea la iglesia, y eso es un poco divertido porque se habla hacia la iglesia pero no hacia afuera de la iglesia de lo que es Jesús.
Sí, la verdad es que pareciera que volvimos a esos tiempos de tener alguna cierta vergüenza, un poquitito de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él. Y tiene que ver mucho con el evangelismo, y es una iglesia que hoy día crece, pero crecen ciertas iglesias con personas que eran de otras iglesias, no que se las roban directamente, pero sí pasa, pero que crecen porque se van de otra iglesia y personas que transitan de iglesia en iglesia. Y no estamos llegando a personas que no conozcan realmente de Cristo. Hay muchas personas que dicen, la iglesia en Chile está creciendo. Déjame decirte que no es verdad, eso es falso. La iglesia en Chile está decreciendo. Lo que están creciendo son algunas iglesias que están quizás haciendo un buen trabajo, pero la iglesia en general no está creciendo, está decreciendo, y hay una falta y una urgencia de predicar el evangelio, y esta sociedad necesita de Cristo. Cuando hablamos sobre una iglesia que entiende una responsabilidad, en estos últimos tiempos de cambios sociales estamos acostumbrados a pedir y decimos, no, es que esto tiene que ser, es que estos son mis derechos, es que esto y esto y esto. ¿Y cuál es el deber de la iglesia? Yo he sentido un gran peso al poder hacer este podcast y asimismo también al vivir mi vida cristiana, de entender de que hay una responsabilidad que cada uno de los que está escuchando este podcast, y asimismo Daniel, yo, mis pastores, la iglesia en general, tiene una responsabilidad primeramente con Cristo, es decir, mostrar a Cristo a través de sus acciones, a través de su vida, pero asimismo también la iglesia tiene una responsabilidad con los que vienen, porque tú te puedes llamar la atención, pero hoy día los mismos niños que juegan en tu iglesia, los mismos bebés que tú incluso tomas en brazos, esos van a ver lo que tú has estado haciendo, y quiero saber, y tenemos como la gran responsabilidad de si vamos a ser testimonio para ellos. La iglesia en extinción es la que no le tiene miedo a la nueva generación, es la que entiende que tiene que haber un recambio, es la que entiende que tiene que haber una transición, es la que entiende que los jóvenes no son el futuro y son el presente, es la que abre puertas, es la que es plataforma, no es la que es techo, es la que da oportunidades, es la que camina de manera generacionalmente, es la que empuja, es la que levanta y no bota, es la que restaura y no daña, es la que ayuda y no critica, es la que habla de bendición y no de maldición, es la que habla de vida y no de muerte, la que habla de enfermedad, la que no habla de enfermedad, sino que habla de salud. Es la iglesia que entiende que los jóvenes pueden ser responsables y dejarse usar por el Señor. Sí, yo creo que tú le pegaste en el blanco, Daniel, cuando hablas sobre esta iglesia generacionalmente, porque muchas veces se dice, o nosotros creemos que como jóvenes somos la iglesia del mañana, y no, por favor, de verdad, ten el sentido de urgencia y date cuenta de que no, tú no eres la iglesia del mañana, tú eres la iglesia de hoy, y lo que hoy día podemos ser como jóvenes es darle fuerza, pero asimismo también cuando decimos que caminamos generacionalmente, hablamos de una iglesia que honra a sus padres, que honra a sus pastores, que honra a los abuelos de la congregación, a los hermanos que tienen más años, donde vamos trabajando todo en conjunto bajo un lema. ¿Cuál? El lema de Jesucristo, el lema y la gran comisión de predicar hasta lo último de la tierra. Eso es importante, y a mí me gusta mucho hablar de este tema de los jóvenes y que somos la iglesia de hoy, que caminamos generacionalmente, porque si lo hacemos de esa manera tenemos que entender que realmente lo importante no es la forma, sino el fondo. Y ahí es donde nos preguntamos, con Israel lo hablamos y decíamos, ¿realmente la iglesia contemporánea tiene que ser una iglesia llena de luces? ¿Realmente la iglesia contemporánea tiene que ser una iglesia toda oscura? ¿Realmente la iglesia contemporánea tiene que ser una iglesia con pantalla LED? ¿Realmente la iglesia contemporánea tiene que ser con cartelitos que digan, ven tal como eres? ¿Realmente la iglesia contemporánea tiene que ser donde el predicador ocupe pantalones pitillos y con tajos y que con ropa apretada y que hable siempre motivacionalmente y aplicando la psicología? ¿O la iglesia contemporánea o la iglesia de Cristo en la que realmente refleja el Espíritu Santo, en la que realmente se involucra en la palabra, en la que realmente llena la tierra con la presencia del Espíritu Santo? Sí, es la que no se preocupa de la forma, sino del fondo. Y eso está apuntando Daniel. Es una iglesia que literalmente le importan más los fondos, lo que Cristo puede llegar a hacer en el corazón. Y esto me lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque me empecé a dar cuenta en un momento en mi vida que mensajes motivacionales llegaban solo a mi emoción. Pero cuando empecé a entender de que había mensajes que me hablaban sobre la cruz de Cristo, sobre ese Cristo crucificado que murió y que resucitó al tercer día, empezó a generar cosas en mi corazón que el día de hoy yo agradezco.
y que ese Cristo Jesús es el que yo quiero presentar, porque no importa la forma si no es en el fondo, y el fondo siempre tiene que ser Cristo. De hecho, hay muchas formas que siempre van a funcionar porque depende del contexto. Por ejemplo, hay muchos que critican a los que predican en las esquinas con sus megáfonos y siempre están hablando porque de tal manera amó Dios al mundo y pareciera que siempre predican lo mismo y nadie lo está escuchando. Pero la verdad es que yo conozco iglesias que predican de esa manera y ganan gente nueva que no conocían a Cristo y las ganan para Él, para el Señor. Pero también conozco otras iglesias que hacen reuniones en su misma iglesia o reuniones en casa y ganan personas. Y es que las formas funcionan siempre dependiendo del contexto. Todas las formas funcionan. No hay solo una forma de evangelizar. Pero déjame decirte que no hay nada más importante ni más evangelizador que ser llenos del Espíritu Santo. Sí, yo en esta hora y en este podcast habíamos hablado con Daniel y yo le decía al Señor Espíritu Santo, por favor, pon el sentido de urgencia de que tenemos que preocuparnos de los fondos, porque hay una iglesia en extinción donde se está mostrando más una forma que un fondo. Y sabes que también en todo este tema siempre la palabra nos enseña que tenemos que darle comida al pobre, que tiene que haber un trabajo social, pero siempre de la mano de su Espíritu Santo. Sí, y no tan solo habla sobre la comida al pobre, es decir, se preocupa de una oración, pero también le da una acción. Pero esta acción no se da por dar comida o decir, oh, soy genial, doy comida, sino que también se habla sobre esto porque nos importa la vida de esta persona, porque hay un mundo entero que se pierde y que necesita conocer el mensaje, necesita conocer a Jesús. Entonces la iglesia en extinción es una iglesia que se preocupa primeramente por la vida y después también ora y acciona. Y la verdad es que todo esto no pasa porque hay una falta de compromiso tremenda de parte nuestra. De hecho, cuando hablo de parte nuestra, hablo como miembro de la iglesia, pero también parte del liderazgo. Y es que hay estadísticas que nos dicen que los líderes, que los pastores solamente leen la Biblia cuando tienen que predicar. Y eso es alarmante. Solamente buscan a Dios cuando tienen que compartir, pero no tienen una vida, un hábito habitual, algo constante, algo que sea perseverante. Y muchas veces nosotros como líderes tenemos que asumir esa responsabilidad. Y este es un llamado a poder entender que la única forma de cambiar esto es siendo comprometido. Como dice Chris Méndez, muchas veces el liderazgo es el problema, pero también muchas veces el liderazgo es la solución. Y en este momento le hablo a los líderes y pastores que nos escuchen y padres, y a ti también que eres adolescente y joven. Tú no solamente puedes ser el problema de algo, sino que tú eres la solución de eso. Y yo te quiero motivar a que juntos podamos ser la solución para poder resucitar esa iglesia. Yo no quisiera que pasaran tantos años y que la iglesia siguiera sin influir en la sociedad como hoy día lo está haciendo, o que nos conocieran por ser corruptos, o por ser los más divididos, o la institución más dividida que hay en el mundo, o que nos conocieran por ser exagerados o hipócritas. Yo quisiera que nos conocieran por ser llenos del Espíritu Santo, por ser personas capacitadas para todo lo que hacemos. Y tú puedes influenciar en todas las esferas de la sociedad, no solamente desde la iglesia. Hay personas que están llamadas a servir desde la iglesia, pero hay personas que están llamadas a servir a la iglesia fuera de la iglesia. Entonces, si tú tienes ese llamado, sigue adelante. Toma la decisión, enfócate en eso. Hay una película que se llama, y le comentaba a Israel, La máquina del tiempo, en donde se juntan muchos teólogos y se les dice, ok, ahora ocurre un problema. La gente ya no cree en la iglesia, ya no cree en la Biblia y no están prohibiendo enseñar la Biblia. La única forma de enseñarla va a ser enseñarlas desde lo moral. Tenemos que sacarle todo lo religioso, todo lo teológico, todo lo extraordinario, todo lo sobrenatural tiene que salir de ese lugar. Entonces se para uno de esos teólogos, uno de esos biblistas y le dice, pero no, ¿cómo vamos a hacer eso? La Biblia va a perder el sentido, no podemos enseñar solamente desde lo moral o de las buenas costumbres la Biblia y no desde lo radical, desde la santidad. Entonces se levantan otro y le dicen, ven, acompáñame, y se van a un lugar donde hay una máquina del tiempo. Sabemos que esto es ciencia ficción y le dicen, vamos al futuro y date cuenta,
que en ningún lugar existe la Biblia y que nadie la conoce. Fueron al futuro y él preguntaba, oye, ¿tú tienes Biblia? Nadie tenía Biblia, nadie sabía lo que era, la habían borrado absolutamente y lo único que quedaba eran ciertos versículos que apelaban a lo moral, a lo cultural, a lo social, pero nada que aplicaba a ser santo, a ser íntegro, a buscar del Espíritu Santo, a buscar cada día la llenura de Él, a predicar el Evangelio, porque no existía. Y muchas veces me da miedo pensar que lleguemos a esa situación en donde tengamos que solamente predicar la Biblia desde lo bueno. Es que haz lo bueno porque somos personas buenas, es que haz lo correcto, pero no se trata solamente de eso, se trata de Cristo y no podemos nosotros dejar de hablar de Jesucristo. Hay preguntas, Daniel, que me llenan de crisis y me gustaría que incluso tú que nos estás escuchando te las puedas hacer. Preguntas como, si en algún momento en tu país hubiera una persecución, ¿seguirías siendo cristiano? ¿Seguirías amando al Señor con todo tu corazón? ¿Seguirías siguiéndolo? Esa pregunta me llena de crisis. Hay otras preguntas que también me llenan de crisis cuando me pongo a pensar y digo, si yo, Israel, me voy de los lugares en los cuales estoy concurriendo, es decir, y esto llévalo también a tu vida, donde sean tus vecinos, sean tu iglesia, sea a donde tú estés yendo a tu trabajo. Si tú en algún momento vas y desapareces por algo que ha sucedido en la vida, la gente te recordará, la gente sabrá que hay algo especial, la gente incluso se lamentará o dirá que bien que se fue, porque cuando tenemos a Cristo, y Jesús fue muy claro, Jesús nos dice que no hay ninguna luz que se vaya a poner debajo de una mesa, porque todo lo que está oculto va a ser alumbrado, va a ser visto, y eso no tan solo habla sobre incluso pecados que podamos tener, sino que habla sobre lo que hay en tu corazón. Entonces esto también es un llamado para la gente que incluso nosotros ministramos en el altar, y esto me ha quebrantado mucho en el corazón, porque muchas veces queremos ser una iglesia vista, visible, pero por nuestros medios, pero sabes que lo único que nos va a hacer visible y lo único que nos va a hacer vistos delante de las personas siempre, y esto es algo que hay en mi corazón, es el Espíritu Santo, es la palabra del Señor y es Jesús mismo. La iglesia en extinción tiene la oportunidad de resucitar a través de ustedes y a través de nosotros. Somos los llamados, somos los escogidos de este tiempo y podemos levantarnos con fuerza. Una iglesia que demuestre el amor de Dios, una iglesia que ame. Esa es la iglesia que tiene que resucitar. Esa es la iglesia que se tiene que levantar. Quizás muchas veces le ponemos muchos apellidos a la iglesia, pero la iglesia de Cristo es una sola, la que refleja el amor de Dios. La iglesia en extinción, y esto sería de verdad quiero con esto terminar, la iglesia en extinción no es tan solo una iglesia que escucha a las personas, porque muchas veces, ¿sabes, Daniel? Estamos acostumbrados tantos a los aplausos, a tanta gente aplaudiendo, pero ¿sabes? Que no somos capaces de escuchar la voz del Espíritu Santo, y creo que la iglesia en extinción no está preocupado de los aplausos, no está preocupado de los likes, no está preocupado de cuánta gente le simpatiza lo que está diciendo, solo le simpatiza lo que Dios está hablando a su corazón y lo que Cristo está haciendo en él. Hay un pastor en Norteamérica que tiene una mega iglesia, y en realidad tiene varias iglesias, pero es mega iglesia, y él dijo que sentía de parte del Señor que en los últimos tiempos las megas iglesias iban a desaparecer y la iglesia iba a volver como a su hábito o hábitat habitual, que era el de las casas, y que se iban a volver a juntar en grupos y que iban a ser más cercanas, más relacionales. Y la verdad es que la iglesia relacional o la iglesia contemporánea, que muchas veces le llamamos así, es la iglesia que busca relacionarse entre todos, pero también relacionarse aún más con el Señor. Y esa es la iglesia en extinción que nosotros de alguna u otra manera queremos volver a levantar, queremos volver a empujar, queremos volver a sacar, y depende de ti o depende de ustedes y de nosotros para que podamos marcar esa diferencia. La iglesia en extinción puede resucitar a través del Espíritu Santo. La iglesia en extinción. Así que mira, la verdad en este podcast solamente queríamos hacer una reflexión, y así mismo también tú puedas pensar. Nos gustaría que incluso si Dios te ha hablado a través de este podcast, no puedas escribir cosas que Dios también te ha hecho sentir a través de su palabra, a través de oraciones, a través de reflexiones personales de cuál sería esa iglesia en extinción, qué sería lo que Dios quisiera hacer en el corazón. Te agradecemos que hayas podido estar escuchándonos y compartir siempre el material que estamos dando. Gracias a todos ustedes, a todas y a todos los que nos ayudan a compartir cada capítulo de ADN Juvenil.
Entonces vamos con la recomendación semanal. El libro de Robert Barriger, Una iglesia relevante. Así que la verdad, nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de ADN Juvenil. Gracias por ser parte de la comunidad ADN Juvenil y compartir este episodio en tus redes sociales. Si tienes preguntas sobre el tema tratado, escríbenos al Instagram @Israel Matías Acevedo o @Dani Rebolledo. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de ADN Juvenil.